He notado una creciente preocupación por si el día de mañana la inteligencia artificial puede resultar un peligro para la sociedad mundial. Si es que esta inteligencia artificial puede ser consciente y actuar bajo sus propias reglas. En este video vamos a analizar un poquito más en profundidad el tema. He visto en muchos videos, reportajes y notas que se habla muchísimo de inteligencia artificial y de los efectos que esta puede provocar en nuestro futuro. Sin embargo, en todos los casos la definición de inteligencia no suele ser la misma. Es decir, primero, para hablar de inteligencia artificial debemos definir bien de qué concepto de inteligencia estamos hablando. Porque, por ejemplo, si yo hablo de una calculadora científica común y corriente, de la que usamos todos los días para hacer cuentas normales, podríamos decir que se trata de una inteligencia artificial. Es decir, esta calculadora puede operar de manera mucho más sencilla para hacer cálculos que nosotros mentalmente no podemos realizar con la misma facilidad. De la misma forma, una computadora casera puede almacenar muchos datos y procesarlos mucho más rápido que la inteligencia humana. Sin embargo, ¿quiere decir que una computadora o una calculadora es más inteligente que nosotros? Es muy importante saber que cuando a la mayoría de la gente se le habla de inteligencia artificial, la definen como una inteligencia humana que tiene conciencia o que a partir de ciertos algoritmos o de ciertas redes neuronales puede tomar conciencia de sí misma. Entre ellos está el famoso caso de la inteligencia artificial Lambda de Google, por la cual un empleado determinado fue despedido por decir que la máquina tenía conciencia. Es decir, era una máquina que aparentemente tenía conciencia de su existencia, de su muerte, que sentía miedo y hasta en los últimos momentos ha pedido un abogado para tener derechos. Bueno, está claro en este caso que si se tiene una alta complejidad de programación, se puede lograr que la máquina responda a todos esos parámetros de una manera muy similar a la humana. Esto no quiere decir que la máquina sea consciente de lo que está contestando o de lo que está diciendo. La conciencia es algo que va mucho más allá de eso. Entonces, cuando la gente en común, la que no conoce demasiado de ciencia, de computación, de algoritmos, de programación, entiende que esta máquina puede tomar conciencia o que puede haber otra máquina que puede tomar conciencia y a partir de eso puede hacer determinado tipo de desastres, es muy importante aclarar que el ser humano y los neurólogos, la neurología, todavía está estudiando qué es la conciencia, todavía no saben qué es la conciencia. Por ende, pensar que un ser humano puede programar una máquina consciente sin saber ni siquiera un poco de lo que es la conciencia es prácticamente imposible. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con el micrófono, sobre todo cuando se tiene un micrófono en la mano, de lo que se dice, ¿no? Porque a veces para conseguir determinado público, para conseguir más visitas o para conseguir muchos suscriptores, se hacen determinadas afirmaciones sensacionalistas que por lo menos en mi canal no son moneda corriente. Entonces creo que tenemos todos que tomar un poquito de conciencia de no creernos lo primero que nos dicen, entender que para definir inteligencia artificial hace falta un montón de parámetros, ¿sí? Saber el concepto de conciencia, entender lo que es la conciencia, que no se puede explicar todavía, que todavía la neurología la está estudiando y está incluso en sus comienzos. Hay premios Nobel como Penrose que han hecho algunos intentos de explicación de la conciencia, pero en la realidad todavía no se sabe qué es, por lo tanto no se puede crear, ¿sí? Para crear algo primero hay que saber qué es. Por ende, si me preguntan a mí, yo defino como inteligencia artificial, definiendo inteligencia
como una capacidad de procesamiento muy grande, como una capacidad incluso de aprendizaje. De hecho, hay máquinas que tienen alta capacidad de procesamiento e incluso con redes neuronales se pueden hacer máquinas que aprendan de sí mismas, que busquen conceptos en Google para poder responder a las preguntas que le hace un ser humano en muy poca cantidad de tiempo, y que parece una interacción realmente humana. Es decir, si uno habla con esas máquinas, la interacción es bastante parecida a la del humano. Esto no quiere decir que esa inteligencia artificial tenga conciencia. Ahora, ¿puede ser peligrosa una inteligencia artificial tomada como una inteligencia artificial que no es consciente, pero que sí tiene una capacidad de aprendizaje y de procesamiento muy alta? Bueno, sí, como todos los inventos, como todos los descubrimientos utilizados y plasmados a la tecnología, sí, puede ser peligroso. De la misma manera que puede ser peligroso un cuchillo si no lo usamos para cortar la comida. Por eso no vamos a dejar de fabricar cuchillos. Yo quiero llamar a la reflexión del grupo reducido de gente que nos sigue para que seamos críticos sobre lo que vemos y escuchamos. Porque lo que vemos y escuchamos, si no tiene datos referenciales y está empañado por lo que es el negocio, puede acabar en opiniones que no son veraces. Y en este canal lo que tratamos de hacer humildemente con la poca información que tenemos es transmitir las cosas lo más claras y transparentes posibles. Así que bueno, muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo video de Ciencia o Reto.